Y hoy vamos a presentar lo que es el tema de las cuatro preguntas del millón, presentados por Cristian Camilo Albán, Andrés Sebastián Cruz Torres, Gabriela González Cuervo y la persona que les habla, Johan Alejandro Carrillo Florian. Listo, entonces empezamos con el por qué transformamos. Actualmente, la tecnología es un tema que avanza constantemente, que va evolucionando, y con esto mismo también van evolucionando pues nuevas temáticas. Lo importante, digamos, de un avance es la transformación, que es el único camino para sobrevivir. Y bueno, en el capítulo que tuvimos, se nos presentaron varios temas, como son cuatro preguntas. Como lo ven en la imagen, se presentaron preguntas como el por qué, el cómo, el con quién. Y esto fue presentado como un tema en un libro llamado Start with Why, hecho por Simon Sinek, el cual el tema es llamado como el círculo dorado. Normalmente, esto es un tema que se presentan en las empresas y que pues van evolucionando, o sea, normalmente se van respondiendo estas preguntas con un orden, y el orden natural o que normalmente se hace es con el qué producto se va a vender o qué servicio se va a dar, el cómo se va a dar este servicio, cómo lo vamos a promover y el por. Y por último, pues se presenta la pregunta del por qué se va a vender o a presentar este servicio. Pero entonces en el círculo dorado se presenta el ideal de que este no se debería ser el orden, sino que el orden de estas preguntas, de cómo respondemos a estas preguntas, debería comenzar con el por qué, después con el cómo y por último con el qué, ya que es una idea que se presenta de que de esta manera es que las empresas exitosas comienzan, ¿sí? Entonces tenemos el por qué es necesario contestar primero esta pregunta, porque el por qué es, por decirlo como de esa manera, el propósito, ¿sí? Que las personas, en este caso, que hacen parte de la empresa, deberían entender principalmente, ¿sí? Entender ese propósito es muy importante, ya que esto facilita mucho más lo que es las demás preguntas, como es el cómo y el qué, ¿sí? En el libro se nos presenta un ejemplo muy claro, el cual es la de Estocolmo, como, que tiene como objetivo para el 2040 ser la ciudad más inteligente del mundo. Principalmente se presentó primero el porqué a los ciudadanos, para que los ciudadanos tuvieran muy en presente este propósito y fuera mucho más fácil pues llegar a este objetivo, ya que pues es más sencillo y mucho más completo que las personas entiendan ese propósito para después el qué y el cómo sean mucho más fáciles de entregar. Y ya. Bueno, pues ya cuando hablamos del qué transformamos, pues de hecho, como me dice mi compañero, pues ahorita no hay tanto enfoque en el qué, sino como en el qué, en el por qué, sino en el qué y en el cómo. ¿Qué ocurre actualmente? Pues diversos líderes como de varias compañías, pues debido a la velocidad de transformación de estar innovando o agregando tecnología, pues olvidan el por qué. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues de cierta manera hoy debido a esa urgencia, pues todo se hace de una noche para, de un día para el otro. Pero ¿qué ocurre? Anteriormente, pues se toma como un lapso, un tiempo bastante extenso, por ejemplo, de 4 años para poder así desarrollar un proyecto o un producto viable o escalable. Pero debido a la transformación y el avance tecnológico, pues esto el mínimo máximo se debería realizar en 2 años para poder así no quedarse atrás en tecnología y no perder por la competencia. Ya gracias a esto, pues existen diferentes decisiones ágiles que ayudan a las empresas a poder organizarse. Primero, entender cómo qué está cambiando en el entorno, en el ambiente, a nivel corporativo y qué nuevas oportunidades surgen, porque no cualquier oportunidad que salga va a ser la ideal, sino pues toca analizarla y mirar cómo se puede escalar. Siguiente. Bueno, pues de cierta manera transformar no simplemente digitalizamos, es decir, aplicar inteligencia artificial o cualquier tecnología a un proceso de cierta manera porque sí, sino que toca rediseñar de cierta manera la experiencia que recibe el cliente o el usuario objetivo. Todo esto para poder así hacer que desde el producto o el servicio que se genere pueda generar un valor hacia la compañía y hacia el cliente. Y como hablamos, pues el cliente es nuestra principal herramienta o es el centro de valor en la cadena. Gracias a esto, pues, generamos diversas preguntas, como son qué podemos mejorar nuestra cadena de valor, qué experiencia queremos diseñar o rediseñar, porque en el proceso, pues, uno tiene que asumir el cambio y de cierta manera ir cambiando cosas que sean necesarias, no simplemente quedarse estancado en el no poder avanzar. Y a la vez, qué elementos innovadores se pueden lograr agregar con base al tiempo.
Siguiente. Listo. Nuestra siguiente pregunta es el cómo transformamos. Esta pregunta es muy importante, pues, porque define nuestra ruta del cambio. De qué nos sirve, pues, querer cambiar, pero si no tenemos claro el cómo lo vamos a hacer. Aquí es donde viene una parte muy importante, donde la gente se confunde con qué es digitalizar, o sea, el significado de digitalizar y de transformar. Para darlos un poquito más eh, de contexto a estos significados, el digitalizar significa automatizar procesos que ya existen. Por ejemplo, es, digamos, llenar formularios en papel y pasar a hacerlos en línea. Y transformar significa generar un valor. Tenemos que generar valor a nuestra compañía y a todo lo que hacemos, pues, para lograr mejores resultados. En el cómo transformamos siempre va a haber algo que es muy importante, que es tener una estrategia clara, porque si no se tiene, pues el precio del error es muy alto. Por ejemplo, hay muchas empresas que adquieren como herramientas digitales sin un propósito definido y pues terminan gastando más dinero y tiempo pues en obtener los resultados. Y por último, tenemos que en toda transformación se requieren tres elementos: las personas preparadas, capaces de adaptarse y aprender nuevas habilidades, procesos ágiles que permitan responder rápido a los cambios y por último, una cultura innovadora donde pues se valore la creatividad y la experimentación. Y bueno, pues finalmente, pues miramos pues, con quién transformamos de cierta manera. Pues aquí únicamente no se transforma como con máquinas, sino con las personas, es decir, el equipo de trabajo, los líderes, gerentes, vicepresidentes, clientes. Todo el personal se involucra en esta transformación porque cada punto de vista es importante ya que tiene como un nivel de experiencia o conocimientos que ayuda a poder resolver esa problemática o cómo incluir de cierta manera la tecnología, como mencionó mi compañera. De cierta manera, la base son los equipos, porque pues los equipos tienen que entender como ese propósito o el por qué se está haciendo la transformación, no simplemente agregar la tecnología a ellas, porque si no se logra entender como esta lógica de negocio o el detrás del por qué se está armando todo, pues simplemente puede llegar a un punto en el que no logra avanzar y se cae estancado. Para eso es necesario tener como una mentalidad un poco abierta, colaborativa y de cierta manera ágil. Estar adaptado al cambio y al aprender constantemente, ya que, como mencionamos anteriormente, llegan diferentes tecnologías nuevas mucho más rápido y toca ir adaptándose a ellas e ir incluyéndolas. Esta cultura organizacional pues debe incluir innovación, confianza y aprendizaje continuo, como mencioné anteriormente. Y de cierta manera, si el equipo no llega a mantener ese compromiso, pues no hay como una transformación evidente, ya que solo es hacer el trabajo por hacerlo. Siguiente. Bueno, y por último, nuestra conclusión de las cuatro preguntas clave es que la transformación digital exige acción, no solo intención. No basta con solo adaptarse al cambio, sino que hay que liderar. También hay hoy en día las empresas que no evolucionan digitalmente, pues corren el riesgo de desaparecer del mercado. Por eso, pues más que usar tecnología, debemos usarla con un propósito. Uno de los propósitos puede ser innovar, mejorar y pues seguir siendo competitivos. Muchas gracias.